Ok, muy bien, pues bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. El día de hoy vamos a estar hablando de otro tema que ustedes han sugerido, que ustedes han pedido, es ¿qué dice la Biblia acerca del miedo? Yo le agregué la cobardía, ¿ok? Miedo y cobardía. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Entonces, bueno, quisiera que empezáramos leyendo Job capítulo 3, verso 25, 26, 25 y 26. Job 3, 25 y 26. A ver, permítanme un momentito. Aquí está. Job 3, 25 y 26. Dice la palabra de Dios aquí en Job 3, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Estas palabras fueron dichas por Job. Eh, eh, Creo que todos ustedes conocen esta historia. Eh, Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy esta palabra fluya en el poder de tu Espíritu hacia todas las personas que puedan recibirlo y que puedan recibir esta revelación y puedan tener cambios significativos en su vida a través de la palabra. Eh, Muy bien, Job, que es la persona que dijo esto, está descrito en el capítulo 1 del libro de Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Levanten ahí su manita para ver los que han leído el libro de Job. Ok. Job es descrito en el capítulo 1 como un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Grandes virtudes tenía Job. Debido a su excelente conducta, gozaba de grandes bendiciones, tal como lo decía la ley. El antiguo pacto de la ley decía que si tú obedecías las leyes de Dios, pues vendrían sobre ti grandes, ricas bendiciones, y si no obedecías, vendrían sobre ti más bien maldiciones. En el caso de Job, dado que él obedecía las leyes, dado que él tenía una conducta intachable, entonces él era una persona grandemente bendecida. Dios lo había acercado de bienes. A ver, permítanme que están entrando algunos. Ajá. Dios lo había cercado de bienes, lo había hecho prosperar abundantemente, hasta que el diablo desafió a Dios diciéndole que la rectitud de Job solamente era debido a su interés por el bienestar que recibía a cambio, o sea, dado que a cambio recibía grandes bendiciones, por eso era recto, que si le quitara todas aquellas bendiciones que había recibido, de seguro dejaría su rectitud a un lado y quitaría su temor de Dios. Así que de un día a otro, Job perdió todo lo que tenía. Sus 7 hijos, que disfrutaban todos los días de banquetes, fueron asesinados por una banda de asaltantes, sus bienes fueron robados y hasta la salud le fue quitada. Pasó de un estado de riqueza, abundancia y bienestar a uno de pobreza y dolor de un momento a otro. Fue una terrible tragedia todo lo que le sucedió a Job. La única que quedó de toda su familia con vida fue su esposa, quien le instigaba a que maldijera a Dios, a quien culpaba de todo lo que le había sucedido
le decía, maldice a Dios y ya muérete, le decía, mátate, ¿para qué sigues viviendo? No tiene razón de que sigas viviendo. Ah, en esos justos momentos es en que Job confiesa que siempre había tenido miedo de que algo así le ocurriera. Lo leímos, sí lo leyeron conmigo, ¿verdad? Job confiesa que siempre había tenido miedo de que algo así le ocurriera. A ver, lo voy a volver a leer para que ustedes lo vean. Dice, porque el temor que me espantaba, eso me ha venido y me ha ocurrido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni siquiera tuve reposo. No obstante, me vino toda esta turbación. Ah, todo lo que Job tenía hasta ese momento se debía a su rectitud, debido a su obediencia a la ley de Dios, pero él tenía miedo. Él tenía miedo de que cualquier error que cometiera él o que cometieran sus hijos, que algún pecado que abriera la puerta, no sé, a la desgracia, al infortunio. Así que todos los días por la mañana presentaba holocaustos a Dios y hacía sus oraciones. Así es que a Job no es que en las mañanas se levantara a presentar sus holocaustos de adoración, sino era pidiendo perdón por si algo habían hecho mal, porque Job tenía miedo de perder todo lo que había recibido de parte de Dios debido a su obediencia. Así es que Job, ah, con todo y que había recibido grandes, ricas bendiciones, con todo y que era riquísimo, con todo y que imagínense que sus hijos hacían un banquete diario, a cada uno le tocaba en su día, y entonces convidaban a los demás a que fueran, y entonces imagínense una vida en donde todos los días hay banquetes, en donde tienes ganados, tienes tierras, era riquísimo. Dios lo había bendecido de una manera extraordinaria, pero con toda y la gran bendición que había tenido Job, él mismo lo dice, él mismo lo confiesa, nunca tuvo paz, nunca se sintió seguro, tampoco pudo reposar, nunca estuvo reposado. Es verdaderamente terrible que una persona tan bendecida pueda estar viviendo con ese grado de estrés y temor. Escuchen lo que Job dice. Era grandemente bendecido, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, y un hombre tan bendecido, con esas cualidades increíbles, nunca pudo vivir en paz, nunca se sintió seguro, ni tampoco pudo reposar. Qué horror es esto que le ocurrió a Job. Y bueno, yo quisiera que ustedes entendieran cómo es que funciona esto, por qué sucedió todo esto. ¿Alguien puede leer Proverbios capítulo 10, verso 24, por favor? ¿Alguien? Yo, Dale. dice, Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Ok, gracias, Solciña. Ah, a ver, ¿qué hace el impío, Sol? Teme, O sea, la característica de un impío, ¿cuál es? miedo, temor. Tiene miedo. ¿Y los justos qué hacen? ¿Todavía estás ahí, Dese- Solcita? sí, ¿Sí? Ah. sí. ¿Y Los qué justos hacen los justos? desean, desean, Los desean. justos desean.
¿Cómo puedes tú identificar a un impío aún dentro de la iglesia? Ah, pues justo eso, o sea, tiene miedo, a lo mejor vive ansioso o preocupado. Ok. eh, Ahora, normalmente hemos visto la gente religiosa nos ha enseñado que un hombre impío es aquel que se porta mal, ¿no es cierto? ¿Verdad que siempre nos han dicho eso? sí, Impío es el que se porta mal. Justo es el que se porta bien. De acuerdo a esa característica, ¿Job era impío o justo? Justo. Era justo, ¿no? Era ¿De impío. acuerdo a qué definición? ajá, a la que dice Proverbios, Religiosa era justo. era impío. Ajá, de acuerdo a la definición religiosa que nos han dicho, Job era justo. Ajá. De acuerdo a la Pero lo que definición de dice Proverbios, era Era impío. 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 Job era impío. Eh, ¿Esto vuela a la cabeza o no vuela a la cabeza? Ujú. ¿Sí les vuela la cabeza o no? No, no sé. O los deja tal como, sí, ok. Fíjense lo que son las enseñanzas religiosas. Fíjense lo que son las enseñanzas religiosas. Una persona de mala conducta, inmediatamente te dicen, ese es un impío. Una persona que se porta bien, ese es justo. Ok, entonces, lo que dice aquí, no sé, no tendría validez. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, el impío teme, pero los justos desean. Wow, esto es sobresaliente. Esto es, a ver, están habiendo ruidos ahí, espérenme, déjenme silenciarlos. Gracias. Esto verdaderamente es sorprendente. Entonces, pongamos otra vez atención. A ver, pónganme atención otra vez. Vean los verbos que definen a cada una de las personas aquí mencionadas. Dice, el impío es reconocido porque teme. En tanto, el justo es reconocido porque desea, porque tiene anhelos. Hay una gran diferencia entre estos dos personajes, ¿no? La característica del impío no es su mala conducta, sino su miedo. Tiene temor de que algo malo le pueda suceder. Está esperando siempre lo malo. Eso le hace temer. En cambio, el justo es encontrado, es definido, lo podemos detectar, no por su buena conducta, sino porque tiene anhelos. Es una persona que siempre espera lo mejor. Así es que, de acuerdo con esta definición bíblica, nuevamente, no con la definición religiosa, sino con la definición bíblica, podemos comprender que Job, aun y cuando era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, no era justo, era un impío. Así es que entendemos otro dato interesante. Justicia y rectitud no son lo mismo. Los religiosos siempre nos han intentado mostrar que justicia y rectitud es lo mismo, pero no son lo mismo. Job era recto, pero no era justo. ¿Todo bien? ¿Todos me siguen? Yo sé que les rompo esquemas religiosos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Ok, seguros. ¿Nadie me quiere rebatir? ¿Nadie quiere salir en defensa de los principios religiosos? ¿Nadie quiere levantar el baluarte de los principios religiosos y ondearlos en este lugar? ¿No? ¿Nadie?
Nadie se quiere envolver en la bandera de la religiosidad y aventarse en este momento. ¿No? ¿Nadie? Ok, me parece muy bien. Ok, entonces yo le sigo, ok. Así es que bueno, yo quisiera ver la segunda parte de esto, de Proverbios 10:24 que nos leyó Sol. Pongan mucha atención, léanlo nuevamente. Lo voy a leer nuevamente. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Yo quiero que vean ahora el verbo que se ocupa. El impío teme y eso le vendrá. Los justos desean y eso les será dado. Fíjense bien, entonces, de acuerdo a esto, que la fe y el miedo funcionan de una manera muy semejante. ¿Ya se dieron cuenta? La fe y el miedo funcionan de una manera muy semejante. Dice aquí que lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso quiere decir que los miedos que tiene un impío se van a materializar, se van a hacer realidad. El miedo convierte en realidad aquellas cosas a las cuales se le teme. Es una fe de reversa, es una fe negativa, es una fe opuesta. Por el otro lado, ustedes pueden ver la esperanza, ¿ok? El anhelo. A los que anhelan algo, dice, ellos, eso les será dado. Dice, no que vendrá, sino les será dado. Tienen su fe, tienen su esperanza puesta en Dios y por lo tanto, lo que ellos están esperando, su Padre Celestial se los va a dar, ¿ok? Va a venir hacia ellos. Aquí podemos ver un contraste impresionante entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. En el antiguo pacto de la ley, dado que las bendiciones estaban supeditadas a la obediencia y las maldiciones venían si acaso se había desobedecido, si acaso se había pecado, entonces la persona bendecida no podía vivir tranquila. Si una persona había hecho lo bueno y venían bendiciones, nunca podía vivir tranquila, porque siempre tenía miedo de que cualquier error que cometiera abriría la puerta para la desgracia. Entonces, siempre iban a vivir intranquilos, de tal manera que aunque fueran rectos, eran impíos, como en el caso de Job. En el nuevo pacto de la gracia, nosotros podemos entender que todo lo que nosotros podemos recibir, las bendiciones y todo, no se debe a nosotros, se debe a Jesús, se debe a lo que Él hizo en la cruz, se debe a su rectitud, se debe a su fidelidad, se debe a su santidad y no a la nuestra, por lo cuanto podemos vivir tranquilos. Por lo tanto, dado que no depende de nosotros, sino depende de Él, podemos reposar. Dado que depende de Él y no de nosotros, podemos vivir en paz. No tenemos por qué tener miedo porque nada malo nos vendrá dado que no depende de nosotros, sino depende de lo que Él hizo en la cruz. Sí, sí, me están siguiendo. Dado que Él depende de sus acciones y no de las nuestras, podemos estar muy tranquilos. Y ahora, en lugar de tener miedo, podemos tener anhelos. Ahora podemos desear, aunque no merezcamos. Job merecía, nosotros no. Pero nosotros hoy podemos anhelar y desear, aunque no lo merezcamos, porque no depende de nosotros, depende de Jesús, depende de su conducta, depende de su rectitud, depende de lo que Él hizo. Y entonces podemos tener fe en que lo que anhelamos se nos será dado, no que lo vayamos a conquistar.
no que lo vayamos a alcanzar, no que lo vayamos a tomar, sino que claramente dice, les será dado lo que desean. Así es que aquí hay una gran diferencia. Bueno, pero hoy día, precisamente por todos estos conceptos religiosos que han inundado a las iglesias hoy en día, muchísimos cristianos viven en una condición de ser íntegros, pero no justos. Hay muchísimos cristianos que siguen teniendo miedo de las circunstancias, miedo de los castigos, miedo de las maldiciones de la ley, miedo de las cosas que van a venir. Gente que sigue teniendo miedo. Son cristianos, pero siguen viviendo con miedo. Sí, Hilda. Pero entonces el miedo no es falta de fe. El miedo es falta de fe. El Entonces, miedo es fe. El miedo es fe, pero negativa. porque por ejemplo Job era un hombre temeroso de Dios, creía en Dios, Sí, entonces su fe era negativa. su fe era negativa porque tenía miedo. Él esperaba lo peor. Ok, entonces no era justo. No era justo, lo acabamos de ver. Ok, Él no era una persona justa, era más bien un impío, aunque fuera íntegro. Por eso yo les decía, notemos algo, integridad no es lo mismo que justicia. ok, sí, ok, gracias Rubén. Ok, ok. Yo sé que vuela la cabeza, yo sé que esto derriba un montón de plataformas que han sido construidas una sobre la otra a partir de, pues, desde la religión católica hasta nosotros como protestantes y todo el rollo. O sea, siempre, toda la vida se ha hablado, impío es el que se porta mal, justo es el que se porta bien. Esta cuestión de todo asociarlo a la conducta tiene todo que ver con la cuestión religiosa, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. Sí lo leyeron, ¿verdad? Sí es la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, Porque de repente, no sé, algunas personas dicen, pero qué barbaridades está diciendo este pastor. Bueno, pues vean la Biblia. ¿Yo qué? Yo te estoy hablando lo que dice la Biblia. Por eso este programa se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? No, ¿qué opinamos acerca de? No, ¿qué dice la religión acerca de? Sino estamos hablando ¿qué dice la Biblia acerca de? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ok, sale. Entonces, permítanme seguirle. Eh, el miedo, entonces, entendemos, es lo opuesto a la fe. Quien tiene miedo, como lo dice Hilda, no tiene fe o tiene una fe negativa. Quien tiene fe no tiene miedo. Entendemos que si la salvación es por la fe, entonces el miedo es una clara oposición a la salvación. Si la vida del justo es por la fe, dado que la palabra de Dios nos dice el justo por la fe vivirá, entonces quien tiene miedo jamás podrá, por intachable que sea su conducta, pensar que es una persona justa. Wow. Perdonen por romperles la cabeza de esta manera. ¿Ok? Ok. Ahora permítanme presentarles a otro hombre de Dios. ¿Ok? Otro hombre de Dios. Un pastor quien estaba siendo atacado por un espíritu de cobardía. La cobardía es una manifestación de miedo. Cobardía es no atreverse a hacer las cosas por el miedo al fracaso, por miedo a fracasar. Así es que permítanme presentarles a este personaje, hombre de Dios, un pastor,
al cual el apóstol Pablo le está escribiendo. Si alguien, por favor, puede leer 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, por favor. Del 1 al 7, perdón. Por favor, ¿sí? Del 5 al 7. Segunda del de 5 al Timoteo 1, del Sí. 5 al 7. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, gracias. ¿Qué estaba pasando? El apóstol Pablo le escribe esta carta a un joven llamado Timoteo, a quien había él mismo establecido, lo había enviado como pastor a varias de las congregaciones que el mismo apóstol Pablo había abierto durante sus viajes misioneros. Él seguía viajando, él seguía yendo a otros lugares y entonces había puesto a Timoteo para que él pastoreara esos lugares que él había establecido. Así es que, como podemos apreciar, para enviarlo al ministerio, Pablo le impuso manos. ¿Ok? Imposición de manos es para autoridad y para dar dones espirituales, para compartir dones sobrenaturales. Así es que Timoteo recibió de parte del apóstol Pablo por imposición de manos, recibió dones espirituales. No obstante, ustedes pueden darse cuenta que al poco tiempo Timoteo tenía miedo de enfrentar el ministerio al cual había sido enviado, aun y cuando contaba con esos dones sobrenaturales de Dios. Imagínense una persona que tiene dones sobrenaturales de Dios, pero tiene miedo. Tiene miedo de enfrentar las cosas. ¿Cuál era la barrera que había entre Timoteo y el éxito en su ministerio? Bueno, esa barrera se llamaba cobardía. ¿Ok? Aquí está Timoteo, acá está el éxito en el ministerio, en medio había cobardía. No se atrevía a ejercer todos esos dones sobrenaturales que había recibido. ¿Por qué? Bueno, pues porque Timoteo era un joven enviado a pastorear congregaciones donde había adultos, familias formadas, personas que conocían muy bien la ley, grandes conocedores de la ley estaban allí. Eran judíos, muchos de ellos, conocedores de la ley. Así es que la obra pues no era sencilla para Timoteo, dado que él era joven, no era tan experto, no estaba casado, los otros tenían familias, le podían rebatir muchísimas cosas. La tarea no era sencilla, pero Dios evidentemente no lo quería para tareas pequeñas, lo quería para las grandes ligas, lo quería para algo grande y por eso había sido llamado y por eso había recibido dones sobrenaturales de parte de Dios. Pero lo que es increíble, lo pueden ver ustedes allí en lo que hemos leído, lo que es increíble es que la cobardía de Timoteo estaba provocando que esos dones espirituales que él había recibido se estuvieran muriendo, se estuvieran extinguiendo. El apóstol Pablo le aconseja, le dice, yo te recomiendo que avives la llama del fuego del don de Dios que está en ti. Quiero que ustedes sepan que nada vivo necesita ser avivado. Lo que está vivo no necesita avivarse. ¿Qué es lo que necesita avivarse? Pues aquello que está muerto o que se está muriendo.
¿ok? Lo que ya está muerto o que se está muriendo es lo que necesita ser avivado. Así es que si el apóstol Pablo le decía aviva el don, es porque ya se estaba extinguiendo. Es porque de tanto no usarlo, se estaba extinguiendo. Así que podemos apreciar aquí en este pasaje que la cobardía va matando poco a poco los sueños, las metas, las ambiciones, los deseos, hasta que una persona se convierte en un ratoncito, ¿no? Ahí Mickey Mouse, que no aspira a nada espectacular, que no aspira a nada. ¿Se acuerdan que el justo qué hace? Desea, anhela, Desea. El justo desea. ¿El impío? teme. Ok. Entonces la cobardía va haciendo que llegues al punto en el que ya no deseas nada, en el que ya se murieron tus sueños, tus metas, las vas pagando poco a poco, ¿no? Eh, eh, Cuando estaba escribiendo esto recordé eh, eh, ¿cómo se le llama? Se me fue esta metáfora que se nos habla de una rana, ¿no? La rana que tú metes en agua fría y le empiezas a calentar de poquito a poquito el agua y la rana ni siquiera se da cuenta de que el agua se está calentando y no se va, no salta, no se quita hasta que pues ya está cocinada, ¿no? Hasta que de repente se muere y queda cocida. Si tú echaras a la rana en agua hirviendo, la rana saltaría más rápido que veloz, o sea, de inmediato se salta. Pero dado que le vas calentando de poco en poco el agua, entonces no se da cuenta y se queda ahí hasta que se muere. Así es como el diablo usa la cobardía para quitarle a los hijos de Dios, para quitarle a los elegidos de Dios las cosas que Dios les ha concedido. Que sientan un poco de miedo al fracaso, que sientan un poco de cobardía ante el llamado grande que Dios ha hecho, y entonces no se atreven, aunque Dios les ha dado en abundancia, no se atreven a usarlo, no se atreven a ejercerlo, y entonces de poco en poco, como con Timoteo, sus dones que había recibido se estaban extinguiendo. Poco a poco se va muriendo todo. Ah, yo pregunto para ustedes, a ver, ahorita, así como que ahí donde están, cierren sus ojitos y piensen cuántas cosas extraordinarias Dios les ha regalado. ¿Cuántas cosas extraordinarias Dios les ha regalado? No sé, tienes una mente capaz de pensar. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ah, no sé, hay algunas personas, conozco, que tienen una capacidad especial para resolver problemas. Capaz que tú tienes una mente inventora, probablemente tienes una habilidad artística, musical, especial, una gran creatividad, una familia preciosa. ¿Cuántos de ustedes tienen una familia hermosa? No sé, un empleo en una muy buena empresa, cosas que Dios les ha dado. Y todo lo anterior que les estoy hablando ni siquiera es sobrenatural. Apenas estamos en la parte de lo natural que Dios les ha dado, pero que también es un regalo que viene de parte de Dios. Ahora, ¿cuántos de esos regalos, cuántas cosas que Dios les ha dado a ustedes están a punto de morir por cobardes, por cobardía, porque no se han arriesgado a hacer que la llama de lo que Dios les ha dado se encienda, crezca?
¿Cuántos matrimonios cuando eran novios, cuando se casaron, cuando eran novios, ardía el amor entre ellos? ¡Wow! Se casaron porque estaban enamorados. Al pasar los años, viven juntos nada más por inercia, porque pues ya aquellas cosas ya no ocurren, ya no hay los mismos intereses, ya no hay las mismas intenciones. El cariño, el amor, todo se ha ido extinguiendo, el matrimonio está a punto de morir. Y todo porque ninguno ha hecho algo por hacer que esa llama se avive. Cobardía, letargo, rutina, podemos mencionar como muchas de esas causas. Pero si me permiten, déjenme abundar un poco más en lo que Dios les ha dado. El domingo pasado yo les hablaba, bueno, Dios nos ha dado perdón, amor, provisión, la promesa de sanidad a través de las llagas de Jesús, nos ha dado libertad espiritual. Con todos estos dones, que todavía no llego a los dones espirituales sobrenaturales, sino con todo esto que el Señor nos ha dado, podríamos hacer maravillas si nosotros los compartimos con las demás personas. ¿Cómo es eso? Pues dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia. ¿Has recibido perdón? Pues entonces de la misma manera que has sido perdonado, perdona. ¿Has recibido amor? Entonces ese amor úsalo para amar a las demás personas. Si usáramos nada más estas dos cosas, la cosa sería impresionante. Pero el orgullo, pero el miedo a fracasar, el miedo a que te digan de cosas, el miedo a ser señalado, el miedo a ser avergonzado, el miedo a que te critiquen, el miedo a que a lo mejor te releguen en el trabajo, el miedo a ciertas cosas, hace que tú no lo uses. Tú no usas lo que Dios te ha dado y eso se llama cobardía. Aunque Dios mismo es el que te lo ha dado, tú no lo usas porque no, es que qué tal que me corren, es que está prohibido, es que claramente dice que no podemos hablarles a las personas. Pues no les hables, ámalos, muestra lo que el Señor te ha dado a ti. Al que te haya hecho algo, perdónalo, pero el orgullo te dice, no, ¿cómo crees? No, yo no puedo, ¿no? Así es que el espíritu de cobardía, yo quiero decirte, es horrible. El miedo te aleja de todos los planes que Dios tiene para ti. El miedo te hace una persona chiquita, minúscula, débil. En el caso de Timoteo, lo estaba haciendo un remedo de lo que podía ser. En el caso de Job, también tan solo el miedo lo hizo una persona recta, pero religiosa. El miedo, la cobardía, acaban con todo esto. Ahora, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ese espantoso espíritu de cobardía no provenía de Dios. Le dice, hey, despierta, Timoteo. Ese espíritu de cobardía no te lo dio Dios. Más bien, el origen de ese espíritu de cobardía es el diablo. Es uno de los espíritus inmundos más terribles y que la gente lo ve como que muy natural. No, a ese no le hacen mucha cosa, ¿no? Pero no fuera una inmoralidad o algo. Mira cómo se viste, mira cómo anda, mira, y empiezan a señalar, ¡ay, eso es! Pero la cobardía, eso no pasa nada, o sea, y es una de las cosas más horribles. Puede acabar con los dones que Dios te ha dado. Si tú te has dado cuenta que has vivido con miedo, no sé, te acobarda emprender las cosas para las cuales el Señor te ha llamado, si no puedes compartir con otras personas lo que has recibido de gracia, entonces quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a hablar enseguida,
porque es el remedio que el apóstol Pablo describe siendo inspirado por el Espíritu Santo para echar fuera a la cobardía y avivar el fuego del don de Dios que ya está en ti. ¿Cómo le hago para avivar lo que Dios puso en mí que se estaba muriendo o que se está muriendo o que ya se murió? ¿Cómo le hago para avivarlo? Sería la pregunta. Bueno, el apóstol Pablo nos habla de 3 espíritus de avivamiento. ¿Ok? 3 espíritus de avivamiento. 3 espíritus de avivamiento que nos han sido dados de parte de Dios. Que lo único que tenemos que hacer es echar mano de ellos y activarlos, ponerlos a funcionar. Dice aquí que lo que Dios verdaderamente sí nos dio, que no necesitamos pedirlo porque ya nos lo dio, es espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿Ok? Fíjate bien, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, la cobardía no viene de parte de Dios, ese espíritu no viene de parte de Dios. Sin embargo, lo que sí viene de parte de Dios y que tú ya tienes es espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Wow. Cosas que Dios ya nos ha dado. Espíritus de avivamiento. Espíritus que avivan lo que Dios te ha dado si acaso se estaban muriendo. Pero para eso tú necesitas reconocerlo, que lo que Dios te ha dado se está muriendo porque no lo has puesto a funcionar. Lo que Dios te ha dado se está extinguiendo porque has tenido cobardía de usarlo como Dios te dijo, a lo que Dios te envió a hacer. Primero de ellos, espíritu de poder. Todos ustedes que están aquí, que han aceptado a Jesús, que el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes hay un espíritu de poder. Timoteo se sentía acobardado por la amenaza de pastorear a personas mayores, pastorear a personas quizás más preparadas teológicamente que él, pero el apóstol Pablo le dice que él contaba con algo que los demás no tenían, espíritu de poder. Dios nos ha dado espíritu de poder sobre toda circunstancia, poder sobre potestades de demonios, poder para hacer declaraciones de fe, aunque a los religiosos se les indigesta que un hijo de Dios haga declaraciones de fe. Bueno, es poder de Dios para que profetices, para que hables lo que va a suceder, para atar en la tierra y en el cielo, para desatar en la tierra y en el cielo. O sea, has recibido poder, has recibido grande poder. Tienes poder en el nombre de Jesús. Todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo haré. Qué promesa más extraordinaria has recibido. Así es que teniendo este espíritu de poder, quita fuera la cobardía, el miedo, y empieza a desear, empieza a ver las cosas que vienen en el futuro muy diferentes de como las has estado viendo probablemente a causa del miedo y a causa de la cobardía. Empieza a usar lo que Dios te ha dado, empieza a avivar lo que se está muriendo. Bueno, segundo, espíritu de amor. Si alguien puede leer Romanos 5 del verso 1 al 5, por favor. Romanos 5 del 1 al 5. ¿Alguien? A ver, yo Sí. dice, A ver, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que no nos fue. Que nos fue dado. Ok. Ok. Hilda, a ver, un dato interesante aquí. ¿El amor de Dios ya fue derramado en ti o necesitas pedirlo? Ya fue derramado ¿Quién lo derramó? el Espíritu de Dios. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, ¿el amor de Dios ya está en ti? Sí, Exacto, eso es lo que dice aquí. Esto es justamente lo que dice aquí. Entonces, una persona que ha recibido el amor de Dios derramado en su corazón, dice aquí que eso le produce esperanza. Sí, ¿lo viste? Dice, sí, y la prueba esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, una persona que ha recibido el amor de Dios, esa persona tiene esperanza. El amor de Dios produce esperanza. ¿Por qué? Pues porque nos sabemos amados por Dios y porque esa nueva naturaleza de amor pues, ya está en nosotros. Por la fe en la obra de Jesús, hemos entrado en la gracia de Dios. Y entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, siempre tenemos anhelos, siempre vemos hacia adelante, siempre estamos confiados, siempre estamos llenos de paz por el inmenso amor que Dios, nuestro Padre, tiene de nosotros. No tenemos por qué sentirnos acobardados ni tener miedo. Por el contrario, tener esperanza. Hemos sido justificados, hemos entrado en la gracia. Nuestro Padre nos ama. Ese amor ya fue derramado en nosotros. Entonces, ten esperanza. No tengas miedo, no tengas cobardía. Primera de Juan 4, 17 y 18. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien? Yo, 17 al 18, ¿verdad? Por favor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok. Hemos recibido, entonces, gracias Solciña, hemos recibido este espíritu de amor. El amor de Dios derramado en nosotros. Por ese amor derramado en nosotros, dice aquí la palabra, no, el amor echa fuera el temor. Si tú has recibido el amor de Dios está en ti, echa fuera todo miedo, echa fuera todo temor, porque el que tiene miedo ya lleva en sí castigo. Y además recuerda, lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso le vendrá. A lo que tú le tienes miedo, eso le vendrá, porque es una fe negativa. Pero cuando tú confías en el amor de Dios que ha sido derramado en ti, no tienes por qué tener miedo. Tú no tienes por qué tener miedo de ningún juicio de parte de Dios, porque has sido perdonado, has sido salvado. Hoy día el Padre te ve a ti santo, hoy te ve como Cristo es, así eres tú, así te ve. Todos nosotros estamos representados delante del Padre por Jesús. Él es nuestro representante. De tal manera que siendo Él nuestro representante, entonces, cuando Él habla con Dios, nosotros estamos hablando con Él. Sí, ¿me sigues? Él es nuestro representante. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así nos ve. Por lo tanto, no tengas miedo de ninguna equivocación ni nada, porque ya has sido perdonado, porque el amor de Dios está contigo. Y entonces dice aquí, el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios echa fuera todo miedo. Llevamos dos espíritus, espíritu de poder, espíritu de amor. Estos dos espíritus son dos espíritus de avivamiento, ¿ok? Dos espíritus de avivamiento. Tercer espíritu de avivamiento, dice, espíritu de dominio propio. El espíritu de dominio propio, bueno, sí, es que tú puedas ser dueño de ti mismo, ¿ok? Que tú mandes sobre tu vida. No sé, hay muchos cristianos que de pronto han dicho, bueno, es que yo no he podido dejar este vicio, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar el otro, no sé, no he logrado poder vivir sin enfermedades, no he tenido éxito en mi batalla contra el enojo, no sé qué otra cosa, de repente hago cosas de las cuales me arrepiento mucho y no puedo vencerlas. Y tú puedes decir, es que verdaderamente no soy ningún hipócrita en mi relación con Dios, amo a Dios, pero no puedo. Bueno, yo quiero decirte, hay un espíritu de dominio propio en ti. Y ese espíritu de dominio propio del cual tú puedes echar mano para que no se apague lo que Dios te ha dado, se llama dominio propio, que tú puedas dominar sobre ti mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo esto, le dice, tu fe no es fingida. ¿Sí lo leyeron? Verdaderamente tu fe no es fingida, tú no eres un hipócrita. Tu fe que tú tienes es real, es verdadera. Sin embargo, la cobardía se estaba apoderando de él y estaban muriendo todas sus capacidades. Dios te ha dado espíritu de dominio propio para que puedas vencerte a ti mismo, para que puedas tener dominio de tus acciones. Dios te ha dado espíritu de dominio propio para que seas hijo. Tú puedes decir no o tú puedes decir sí. Tú eres el que puedes decidir. Tienes dominio propio. El Espíritu de Dios te ha dado dominio propio. No se llama fuerza de voluntad, se llama dominio propio. Fuerza de voluntad es que tú le eches ganitas, fuerza de voluntad es que tú confíes en ti mismo para vencer lo malo. No, confía en el Espíritu de Dios que te ha dado espíritu de dominio propio, de tal manera que puedas vencer a todas aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Así es que tres espíritus, dice aquí el apóstol Pablo, son espíritus de avivamiento para revivir lo que se está muriendo debido al no uso, debido a la cobardía, debido al miedo. Yo quiero simplemente terminar este chiqui momento que hemos tenido. Quiero terminarlo con esta reflexión que ojalá que tú la puedas hacer. Tú eres justo porque Cristo Jesús te ha justificado por tu fe. La fe justifica. La fe en Cristo Jesús justifica. Si tú continúas teniendo miedo de que Dios pueda castigarte porque no has vivido correctamente, si tú continúas teniendo miedo de que algo malo pueda venir sobre tu vida debido a tu pasado, debido a tu comportamiento, etcétera, yo quiero decirte, sigue siendo un impío. Perdón, es muy fuerte esto, pero esta es la verdad. Si tú continúas teniendo temor, miedo
de que algo malo pueda venir sobre tu vida debido a que no has sido la persona correcta, no has sido la persona, wow, sigue siendo un impío. Hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Cuando tú tienes fe, eres justo, y el justo anhela, el impío teme. De esta manera, tú puedes darte cuenta, evaluarte a ti mismo y decir, wow, pues ¿en qué posición estoy? Hay muchas personas que le tienen miedo a un diagnóstico adverso que han recibido. Le tienen miedo a perder su economía. Le tienen miedo a no poder hacer frente a sus responsabilidades económicas que tienen en el futuro. Le tienen miedo, no sé, a ser padres. Tienen miedo a casarse otros. Y todo porque el futuro depara cosas que desconocen y a lo mejor han tenido experiencias, han visto a otros fracasar, han visto a otros que no les va bien. Aún cristianos han visto, no sé, que sus matrimonios han tronado y no la han hecho y demás, y entonces ven esas imágenes y se ven reflejados y dicen, es que eso es lo que me va a pasar. Todos nosotros necesitamos modelos. Y la palabra de Dios es el modelo que nosotros debemos de tener para saber a dónde vamos y no lo que está pasando alrededor. Si tú tomas los modelos de otras personas, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero probablemente te vayan a desilusionar. Toma el modelo de Cristo, toma el modelo de la palabra de Dios. Confía, cree, quita tus miedos. Yo quiero decirte que no hay manera de ser justo si no es a través de la fe. No es por buena conducta, no es por ser íntegro, no por ser recto, no por tener buenos sentimientos. La única manera de ser justo es por la fe. Ahí te la dejo. Ok, comentarios, preguntas. Vengan, vengan. Nadie. No sean cobardes, hablen. Ya nos dijiste impíos. Pues no se atreven, no se atreven. No se atreven a hablar. Sí, Hilda, mira, ahí va una persona entrona, arrojada. Vamos, valiente, Hilda. ¿Se puede confundir la cobardía con desánimo? Yo creo que la cobardía produce desánimo. Porque dado que no te atreves a avanzar, no te atreves a hacer cosas, pues ese ánimo es como todas las cosas que se empiezan a apagar, ¿no? Se empiezan a extinguir. Y entonces empiezas a ya no tener ánimo. Entre todas las cosas que necesitan ser avivadas, probablemente es el ánimo el que se tenga que avivar. ¿Y cómo avivas el ánimo? Pues echando fuera cobardía, echando fuera los miedos y deseando, anhelando, buscando, creyendo. Creo Ok. que una persona llena de fe siempre tiene ánimo. Sí, claro. Sí. Ok. Y Angie, Gracias. Entonces, gracias. Entonces lo que podemos deducir es que Job atrajo todo lo que le sucedió porque temía. por temor, sí, exactamente. Totalmente todo lo que le sucedió, porque no, ahora sí que no oraba
por el agradecimiento, sino oraba por el temor, ¿Sí? ¿cierto? Por Ok. si acaso sus hijos hubieran hecho algo malo, dice, léelo en el capítulo 1. Dice que Ajá, todos los días en la mañana presentaba holocaustos por si acaso sus hijos hubieran blasfemado, por sus acaso sus hijos hubieran hecho algo malo. sí, era movido por el miedo totalmente. ¿Sí? Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nada. Ok. Bueno, pues entonces vámonos. Yo creo que aquí ya no hay ninguna persona cobarde ni ninguna persona temerosa. Pura gente llena de fe, llena de ilusiones y llena de deseos, llena de anhelos por el futuro, dispuestos a pelear, dispuestos a esforzarse, dispuestos a ir hacia adelante, dispuestos Sí, a sí, luchar amén. Amén. todo lo que Dios les ha dado, Amén. dispuestos a usar el perdón, el amor, dispuestos a encender la llama de la familia, encender la llama de los dones que Dios les ha dado. ¡Wow! ¡Qué padre! Pura gente llena de fe. Muy bien. Amén. Que Dios les bendiga entonces a todos. Bye bye. Nos vemos. Gracias, buenas Chao, noches. chao. Gracias. Buenas. Estaba el sábado en las de matrimonios.